Desde el sur de Brasil les doy la bienvenida a un episodio más de Viajando por Afición, en el cual les estaré mostrando mi experiencia turística en las ciudades de Gramado y Canela, incluyendo actividades, precios y recomendaciones a modo de guía de viajes. Así que les invito a acompañarme en esta nueva experiencia turística aquí en Viajando por Afición. Al sur de Brasil, en el estado de Rio Grande do Sul, a más de 100 kilómetros de Porto Alegre, las ciudades de Gramado y Canela comparten un encanto de estilo europeo que atrae a turistas de diversas nacionalidades y edades. Debido a la corta distancia que las separa, Gramado y Canela son vistas como un único polo turístico que puede ser visitado durante todo el año. Desde mi experiencia, un viaje a Gramado y Canela debe contar con al menos una semana por la cantidad de atractivos que poseen y un presupuesto holgado, puesto que son ciudades relativamente caras para el turista latino. También es importante cumplir con los requisitos migratorios, que en mi caso incluyeron certificados de vacunación contra la fiebre amarilla y COVID 3 dosis, así como cédula de identidad o pasaporte. Yo viajé en diciembre motivado por la programación especial que se desarrolla durante la temporada navideña y que incluye tanto eventos pagos como gratuitos. Mi experiencia navideña con precios y recomendaciones pueden verla aquí en mi canal a través del video que publiqué semanas atrás. Durante mi estadía me alojé en el Triotel Canela, situado dentro de un predio con más de 5 hectáreas de bosque nativo. Dentro de sus instalaciones dispone de cómodas habitaciones, piscina climatizada, wifi gratuito, desayuno incluido en la tarifa, sendero para caminar, centro fitness, restaurante, bar, centro de eventos y espacios recreativos para niños, entre otras comodidades. Mi experiencia turística inició a unos 10 kilómetros del centro de Canela, en donde pude acceder a Bondinhos Aéreos Parques da Serra, que cuenta con acceso para personas con discapacidad, tirolesa especial, sendero ecológico, teleférico y miradores para contemplar la belleza del paisaje y ver de frente a la cascata do Caracol, con más de 100 metros de altura, la cual es el principal atractivo del Parque do Caracol, una reserva natural del municipio de Canela.
Después fui hasta Skyglass Canela, ubicado en un área de protección ambiental, a unos 15 kilómetros del centro de Canela. Allí pude conocer una de las mayores plataformas de vidrio y acero del mundo, que se extiende sobre el Valle da Ferradura. Bajo la plataforma existe una atracción opcional que lleva a los visitantes a dar un breve paseo panorámico a bordo de sillas suspendidas sobre el bello paisaje. Por último, además de un espacio para comer o beber algo, los visitantes pueden acceder a un museo en el que se describe el origen y la evolución de un electrodoméstico muy común en los hogares. Concluida la jornada, di un paseo nocturno por la ciudad de Canela para apreciar la decoración navideña y la Catedral Nossa Senhora de Lourdes o Catedral de Pedra, como también es conocida. Se trata de una imponente iglesia católica del siglo XX de estilo neogótico. También aproveché para cenar una deliciosa secuencia de fondue típica de la región y que se sirve en varios pasos, en los que se incluyen queso fundido, vegetales, pan, carne, chocolate y frutas de temporada. Si les gusta el contenido de mi canal, les invito a suscribirse, a darle like a los videos, a compartirlos, a dejar un comentario, a activar la campanita de notificaciones y a seguirme en las redes sociales. Al día siguiente me trasladé hasta el centro de Gramado, que dista a unos 6 kilómetros del hotel. Respecto a los traslados, los hice empleando Uber, cuyos montos me parecieron bastante razonables y más aún cuando se comparte el viaje con otra persona. Ya en el centro de Gramado opté por el recorrido a pie, el cual considero el mejor modo de conocer un destino y más aún en Gramado y Canela, que se caracterizan por su bella arquitectura, seguridad, limpieza y respeto al peatón. Este recorrido lo inicié en la iglesia de São Pedro, un templo católico del siglo XX erigido en el centro de Gramado y al cual se puede acceder de día. De estilo románico, en su construcción destacan las piedras basálticas y enormes vitrales. En el exterior, una serie de estatuas representan a los apóstoles. Al lado de la iglesia está la Fonte do Amor Eterno, una fuente llena de candados que las parejas colocan como símbolo del amor eterno. Cruzando la calle, frente a la sede del Festival de Cine de Gramado, Palacio dos Festivais, está la Rua Coberta, una peatonal con techo traslúcido que cuenta con espacio para eventos, tiendas y locales gastronómicos. Otros atractivos imperdibles son las pintorescas chocolaterías.
la sinuosa Rua Torta, la Praça das Etnias, con casas temáticas que representan a la inmigración italiana, alemana y portuguesa, el lago Joaquina Rita Beer y sus fuentes, el lago Negro, repleto de árboles, flores y botes a pedal con forma de cisne, y el pórtico Vía Taquara de entrada a la ciudad. Otro sitio que me pareció bastante interesante para visitar en Gramado fue Minimundo, un parque al aire libre que exhibe réplicas en miniatura de icónicos edificios del mundo. Muchas gracias por haber visto todo el video y por suscribirse al canal. Espero que haya sido de su agrado y de su interés. Los espero en un próximo episodio para seguir viviendo muchas más experiencias aquí en Viajando por Afición. Muchas gracias.